en detalle, bueno, ahora tampoco va a ser con el detalle que quizás quisiéramos, pero sí conviene repasar estos contenidos, dado que son súper importantes para entender el cómo se va a configurar el siglo XX en Chile, ¿ya? Y también cuáles son los desafíos que nos quedan como siglo XXI. Por lo tanto, bueno, esta es nuestra clase 12. Vamos a hablar en particular entonces de lo que es la ocupación del territorio habitado por el pueblo mapuche. Ya. Entonces, ya, ¿qué les tengo que decir? Bueno, partiendo por el hecho de, recuerden que esta clase, eso, como un recuento, esta clase es media, entre 20 a 30 minutos donde yo expongo, luego hacen la guía, está todo el material, tanto el Power como la guía en Classroom, la guía tiene el contenido, así que en el fondo yo un poco como voy a resumir y complementar un poquito la guía, pero si ustedes la van viendo se van a ir dando cuenta que en realidad no difiere mucho, ¿ya? Para que por si les quedan dudas, cosas así. Entonces yo expongo, luego ustedes hacen la actividad que aparece en la guía y luego la revisamos, ¿ya? Y también a los últimos 15 minutos también lo vamos a dedicar para ver si es que eh, surgió alguna duda respecto a la evaluación que ustedes deben entregar, que la entregan el lunes. Así que eso. Ya dicho eso, nosotros en Chile, hasta más o menos 1860, teníamos un territorio que, claro, reconocíamos como Chile, pero no era el que actualmente, o no es la extensión territorial que en la actualidad tenemos, sino que era mucho menos porque el pueblo mapuche, debido a su tenacidad y resistencia a la invasión del Imperio Español, consiguió tener cierta autonomía territorial. Eh, y por lo tanto, por debajo de lo que era el río Biobío, teníamos un territorio de alguna manera autogobernado, por así decirlo, pero que tenía como relaciones bastante en algún momento ya más amigables con el Imperio Español. Eso sí, después de largas luchas donde el Imperio Español trató de anexar ese territorio al país. Sin embargo, frente a la resistencia del pueblo mapuche fue incapaz y optó por brindarle cierta autonomía. Esa autonomía chocó con la idea de tener de la conformación de la república, ¿ya? Choca con la idea de una independencia, choca con la idea de un nuevo país, porque cómo íbamos a tener en el fondo un país fragmentado territorialmente, cómo íbamos a convivir con los mapuches, en realidad lo que teníamos que conformar, o sea, o la identidad que necesitábamos levantar acá, que importaba, era la identidad del chileno, ¿ya? Y el chileno lo eran todos, más allá como del origen como indígena que tenía cada uno. En función de eso es que hay como dos grandes como motivaciones que impulsan al Estado chileno desde mediados del siglo XIX a emprender campañas para anexar el territorio mapuche a lo que es Chile. Por una parte, tienen una motivación económica, y aquí se relaciona con la clase anterior que tuvimos sobre Hacienda el viernes pasado, porque recuerden que con las guerras de independencia y más adelante con otro tipo de enfrentamientos, habíamos visto que la colonia, o sea, perdón, los primeros años de independencia, perdón, eh, se habían visto como dañado la economía debido a que las batallas se estaban desarrollando en los terrenos que funcionaban para la agricultura. Por lo tanto, estaban como necesitaban en el fondo tener más territorio para poder como desarrollar ese tipo de actividad. Además, esto coincide con el auge, que también lo vimos en la clase pasada, en la clase del bien en realidad, coincide con el auge de la exportación de trigo debido al descubrimiento de los yacimientos de oro en California y en Australia. No sé si se acuerdan que eso lo vimos en la clase del viernes. Entonces, como había harta demanda de exportación de trigo, el Estado chileno se ve con tierras que estaban inutilizables para eso, que habían servido para la guerra, y por lo tanto necesitaba aprovechar la gran demanda de trigo, así que esa es una como de las motivaciones por las cuales decide ir más al sur, porque precisamente las tierras en las cuales se encontraba el pueblo mapuche era una de las tierras más ricas eh,
para desarrollar agricultura y ganadería. Y además también eso va a coincidir con que se van a descubrir como nuevos yacimientos de salitre en el norte grande del país y recuerden que para mantener a los obreros lo que más se necesita, por ejemplo, es harina. ¿Y la harina de dónde la sacamos? Del trigo. Por lo tanto, es el trigo uno de los productos que se va a cultivar y se va a querer como expandir por los territorios que le pertenecen a los mapuches. Recuerden que es la depresión intermedia, ¿ya? Entonces, nosotros hasta ese momento, hasta 1860, nosotros como chilenos, como Chile, teníamos el dominio de, o sea, hasta la séptima región. De la octava en adelante, de la octava hasta la décima región, pertenecía al pueblo mapuche. Entonces, era harto territorio que se podía aprovechar para intereses del Estado y que en ese momento no lo estaban haciendo. Y además de Miss, ello, dígame. ¿Cuándo se integró a Chile el pueblo mapuche? ¿O siempre lo han asociado a Chile? No, pues eso es lo que justamente estoy explicando. Antes de 1860, el pueblo mapuche todavía no era parte de lo que ahora conocemos como Chile. Ni el territorio mapuche no pertenecía a lo que era Chile. De 1860 más o menos hasta 1880, 1890, es la gran anexión del territorio mapuche a Chile. Es allí donde el Estado chileno le logra quitar en el fondo sus tierras y le quita la autonomía. Entonces, entre 1860 hasta 1890 es el periodo de ocupación por parte del Estado chileno en tierras mapuche. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Entonces, otra de las motivaciones que había para poder expandirse territorialmente el Estado chileno fue la de control político. Es decir, no podíamos hablar de un Estado unitario si teníamos a un país partido en dos prácticamente, eh, y necesitábamos hacer un solo territorio unificado. Esto lo vimos también en la clase anterior con los testimonios que estuvimos trabajando sobre otros pueblos indígenas. Entonces lo que necesitaba era afianzar la frontera, era decir como, bueno, nuestro territorio no solo llega hasta la séptima región, sino que va a llegar hasta Punta Arenas, eh, y para eso necesitamos tener control total del territorio, ¿ya? Y eso evidentemente iba a fortalecer al Estado. Entonces, a partir de, como, ¿cuál es el hecho concreto con el cual se inicia esta ocupación? Un plan que se le llamó Plan de Pacificación. Fue desarrollado o liderado por Cornelio Saavedra, a quien vemos en la imagen, y fue un comandante que tuvo la idea de llevar adelante un plan. ¿Y por qué él le decía pacificación? Porque en ese momento se tenía la imagen de un mapuche totalmente salvaje, de un mapuche totalmente como fuera de lugar, sin límites, al cual había que ir a pacificar. ¿Ya? Y el Estado era quien se tenía que encargar de eso. Eran casi para ellos monstruos, así los pintaban. Por eso, recuerden lo que vimos en la clase anterior, o sea, por eso eran tan exóticos y los llevábamos como zoológicos humanos. Ya esos eran los motivos por los cuales nos llamaban la atención como estos pueblos indígenas. Entonces, en este plan de pacificación, espérenme, ya. Entonces, lo que se buscó o lo que trató de hacer Cornelio Saavedra fue de construir una fortificación, donde resulta que nosotros, aquí hay un mapita, aquí está el mapa de Chile, eh, y si se fijan, acá es donde empezaba ya el territorio mapuche, que es la región del Biobío, ya de Concepción hacia abajo. Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, era todo esto de dominio mapuche. Entonces, Cornelio Saavedra, nosotros recuerden que estamos acá en la región metropolitana, Cornelio Saavedra entonces lo que dice es que había una frontera natural que dividía a Chile, entre comillas, y al pueblo mapuche, que era el río Biobío, que es donde estoy pasando el cursor. ¿Va? ¿Ya? ¿Van bien, cierto? ¿Van bien? ¿Se nota por dónde voy pasando el cursor? Sí, Miss. Ya. Un poco Entonces, Sí, trabajo, se ve pero bien. no se nota. aquí era como la frontera natural, es decir, desde este
desde este río para arriba se encontraban los chilenos, entre comillas, y desde este río para abajo estaba el pueblo mapuche. Por lo tanto, se respetaba, se llegó como a una cierta conciliación hasta 1860, cuando Cornelio Saavedra dice, ya, vamos a correr esta frontera y la vamos a llevar hasta el río Mayeco. Por lo tanto, desde Concepción se tomaba el río Biobío, pero se bajaba hasta el río Mayeco. Por lo tanto, en todo este sector, entre el río Biobío y el río Mayeco, se empieza a desarrollar el conflicto, un conflicto sangriento, un conflicto desigual para el pueblo mapuche, porque el Estado chileno llevó a sus militares, llevó todas sus armas, y lo que empezó a hacer fue a desplazar al pueblo mapuche, que se empezara a reducir o que empezara a bajar hacia el sur. Ese fue el plan y eso lo inició en 1862. Es allí cuando empieza a levantar una fortificación. ¿Y a qué me refiero con fortificación? Que empezó efectivamente a hacer instalaciones, a hacer como puestos de vigilancia, llevó para allá a mucho contingente militar y podríamos decir que desde ese momento, desde 1862 hasta hoy día, 2020, la zona que le pertenecía al pueblo mapuche ha estado de manera ininterrumpida con presencia de Fuerzas Armadas. ¿Ya? Los militares de alguna manera no han dejado de estar encima del pueblo mapuche desde 1860 hasta hoy día. ¿Ya? Este territorio sigue siendo un territorio en conflicto. ¿Por qué? Porque los mapuches insisten en que ese es un territorio que a ellos les pertenece y por lo tanto insisten en recobrarlo. Bueno, la cosa es que este Cornelio Saavedra se le ocurre, bueno, llevar adelante este plan y de alguna manera es súper sangriento, pero le da buenos resultados. ¿Por qué motivo? Porque logra mover a los mapuches y empieza a capturar ciertas ciudades donde habían como autoridades mapuches y los saca del poder y empiezan como a instalar toda la burocracia del periodo conservador. Además de ello, bueno, se empieza a intensificar para 1862 como la campaña de Cornelio Saavedra y es más preocupante todavía el tener presencia en el sur por un hecho que para algunos es anecdótico, para otros no tanto, y es que aparece un señor que se llama, esperen, dejen buscar el nombre que no me acuerdo cómo se llama, es Aurelio Antonio, es un francés, es como un viajero francés, un aventurero francés, eso, que llega al territorio mapuche y se autoproclama rey de la Araucanía. De hecho, se hace llamar Aurelio I, rey de la Araucanía y la Patagonia. Entonces, pero así como de la nada. Era un poco extraña su forma de autoproclamarse rey. Pero resulta que al Estado chileno le dio mucho miedo, porque dijo, qué pasa si Francia se mete en esto? Y Francia defiende a este famoso rey de la Araucanía y le empieza a dar todo el apoyo. No, aquí tenemos que prevenir y lo que hacen es meter más contingente militar y tratan de acelerar el proceso para que los mapuches, ¿qué es lo que o cuál era el objetivo? Llevarlos a lugares aislados que no tuviesen como sacarlos de sus tierras y llevarlos como hacia la cordillera de los Andes, en tierras que no se podían utilizar para la agricultura y además dispersándolos como en el territorio. Y cuando fuese necesario matarlos también, porque eso también se aplicó. Y bueno, y esto se ve además reforzado en 1866 con una ley sobre la compra de tierras. ¿Qué quería decir eso? Que los mapuches ya no podían de alguna manera vender sus propias tierras a quien consideraran que era conveniente, sino que todas las tierras del pueblo mapuche pasaron, de acuerdo a esa ley, a propiedad del Estado. Les quitaron todas las tierras a los mapuches, pasaron a propiedad del Estado y el Estado era el encargado de vender o regalar esas tierras. Por lo tanto, ¿el Estado qué hizo? Le quita todo lo que le pertenece al pueblo mapuche, les regala nuevas tierras en lugares improductivos, lejanos, que no tenían nada que ver con su realidad, y las que antiguamente le pertenecían al pueblo mapuche se lo vendieron a colonos extranjeros y colonos chilenos,
¿Para qué? Para empezar el desarrollo económico del país. Entonces, eh, las estrategias que ocupa el Estado chileno para poder ocupar ese territorio, por una parte, fue el del confiscar tierras y colonizarlas, es decir, quitarle las tierras a los mapuches, como yo les decía, a través de esta ley, y a través, bueno, se aplica esta ley y eso iba en apoyo con los militares que llegaban a la zona y decían, ya váyanse todos con metralleta y váyanse todos porque aquí hay una ley que les quita las tierras, y ustedes van a ser resignados a las faldas de la cordillera de los Andes. Recuerden que el pueblo mapuche no solo tiene una relación económica con la tierra, así como lo ve el Estado chileno. Para el Estado chileno, la tierra solo sirve para producir bienes económicos, no sirve para más. Y sirve para, además, tener soberanía. Para el pueblo mapuche, la tierra es parte de su vida, es parte de su forma de ver y entender el mundo, es parte de su identidad y es parte de su historia. Por lo tanto, lo que hacen es prácticamente un exilio del pueblo mapuche, porque en realidad los sacan, a pesar de que quizás se quedaron en la región, los despojan de un lugar que para ellos tiene un significado tremendo. Es como que a nosotros nos sacaran de nuestra familia, del lugar donde vivimos, sin ninguna razón, y nos llevaran a cualquier otra parte del mundo. Y más encima nos llevaran, no sé, a un lugar donde no podemos trabajar, no tenemos recursos económicos, no conocemos a nadie, y perdemos toda nuestra historia, y todo como nuestro sentido de vivir. Porque al final eso es lo que le hacen al pueblo mapuche, les quitan todo el sentido de la vida al sacarlos del lugar donde ellos crecieron y donde ellos se construyeron como pueblo. Entonces el despojo no solo es económico, de repente quizás si fuera solo económico no sería tan complicado, porque el pueblo mapuche hasta el día de hoy está en busca, o trata de recuperar esas tierras porque entiende que no es solo el tema de la economía, es la identidad en la que está relacionado con la tierra. Entonces, como les decía, a través de esta ley el Estado logra pasarle esos terrenos a colonos alemanes, italianos, eh, croatas, que fue lo que vimos la clase pasada. Todos los inmigrantes extranjeros que llegaron al país con el propósito de civilizar, porque los mapuches representaban a los bárbaros, a la barbarie, lo más bajo de la escala social, lo más indómito, lo más salvaje, y salvaje, digámoslo, como que había mitos y leyendas respecto a cómo se comportaban los mapuches, porque eran casi seres como sobrenaturales. Esas eran como las visiones que existían en la época. Y yo creo que hasta hace muy poco, esas visiones como que han matizado. Todavía yo creo que hay mucho mito en torno a cómo es un mapuche. Y en verdad es como cualquier persona. Eh, y bueno, entonces esta política se lleva adelante entonces desde mediados del siglo XIX, se extiende hasta principios del siglo XX y desde entonces hasta más o menos lo que es el Frente Popular, más o menos mediados del siglo XX, eso lo vamos a ver más adelante, hay un interés por parte del Estado de ver qué le pasa al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche empieza como a resistir esto. Hasta que llegamos después al gobierno de Salvador Allende, que trata de devolverles las tierras, pero luego con la dictadura militar esto se ve interrumpido. Y con el retorno a la democracia, bueno, se ha tratado de llevar adelante como una especie, algunos les han devuelto las tierras, a otros no, están metidas las forestales, está súper complicada la situación por allá, pero lo importante es que esta política de llevar adelante, de quitar las tierras y reducirlos a través de las armas se aplica hasta el día de hoy. Es una estrategia que hasta el día de hoy la aplicamos. O sea, piensen que el uso de balines aquí en Santiago a nosotros nos sorprendía. Nos sorprendía ver a un montón de personas con trauma ocular debido a los balines que usaba Carabineros. Sin embargo, esos balines ya llevaban muchos años siendo aplicados en territorio mapuche e incluso no solo a adultos, sino que también a niños. Esas denuncias llevan años en el país y nosotros no los tomamos en cuenta porque no nos afectaba de alguna manera hasta ahora. Entonces, esa, bueno, es una de las estrategias que tienen. Y la otra estrategia es la reducción, que era en el fondo tomar a los mapuches, llevarlos a un territorio y otorgarles una tierra que no era productiva, que no correspondía a su identidad. Y eso, y como en el fondo obligarlos también a que se metieran como a la lógica económica que estaba impulsando el Estado. Es decir, que se vendieran como mano de obra normal.
¿ya? Y que dejaran de desarrollar su propia economía como más autónoma. Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, Miss. Miss. ¿No? ¿Se entendió? ¿O hablé muy Sí. rápido? No, está bien, está No, bien. sí está bien, Miss. Ya. Entonces, bueno, acá vemos una tabla que en el fondo habla, es una periodización de la ocupación de tierras mapuche. Si se fijan, esto comienza en 1818 como el periodo y culmina más o menos en 1883. Si se fijan, la superficie ocupada como por los chilenos era cero para 1818, es decir, para el inicio como de la independencia propiamente en Chile. Y ese número cero empezó a aumentar a tal punto que la superficie total, a través de todas las campañas que hubo, porque miren, si se fijan, partió como ocupación de Arauco hasta el río Lebu, después el río Mayeco, desde la Mariquina hasta no, Queulesi y Tolten, Mayeco, Tirúa. Bueno, Tirúa todavía sigue siendo un lugar conflictivo hasta el día de hoy. Traillén, Alto Biobío, esos lugares, Panguipulli, Villarrica, hasta el día de hoy vemos a mapuches tratando de recuperar sus tierras. Bueno, con todas esas campañas llevadas adelante por parte del Estado chileno, el pueblo mapuche perdió 5.288.844 hectáreas, ¿ya? Y eso fue, o sea, perdió prácticamente la totalidad de las tierras que tenía para principios de la independencia. Entonces, para muchos, la pregunta es, con respecto, poniéndose en el lugar de los mapuches, ¿quién eran peores, los españoles o los chilenos? Los chilenos. Para algunos, la, lamentablemente, los chilenos eran mucho peores que los españoles, porque los españoles llegaron a un momento en que se rindieron, dijeron ya, basta, los dejamos, chao con ellos. Hasta acá llego. Hasta acá llego, exacto. De hecho, entonces como que, ahora, no quiero decir que los españoles sean bacanes, en ningún caso. Mi postura en esto es que siempre hay que llevar adelante políticas de diálogo y de respeto por las formas de vivir que tienen otros pueblos. Y por lo tanto, esa usurpación de las tierras para mí es siempre negativa en la forma en que se desarrolla. Ahora, si hay un diálogo y un acuerdo, bueno, podrá ser. Hay muchos pueblos que buscan que otros estados como que los acojan y formar parte de ellos porque les conviene. Pero pueblo mapuche no, y no lo quería hacer. Entonces, no quiero decir que los españoles entonces eran mejores que los chilenos, pero sí en algún minuto los mapuches sí vieron de mejor manera la gestión que había desarrollado el imperio español, a pesar de que eso había implicado un montón de matanzas previas gigantescas, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos y chiquillas, no tengo más que decir sobre el tema de la ocupación de la Araucanía. Los voy a dejar con la guía entonces para que la desarrollen. ¿Y tienen alguna duda hasta acá? Miss, como sacó el tema de los españoles, ¿hasta dónde llegaron? Así ¿hasta cuánto comieron del territorio mapuche? Hasta el río Biobío. Hasta el río Biobío. Hasta el río Biobío. Fueron los españoles quienes establecieron esa frontera. Y de hecho, Ok. esta es la zona que se llama la zona fronteriza, que es donde aparece un mestizo que va a ser, porque hasta el río Biobío llegaban tropas españolas. Ahí hubo militares permanentemente españoles, como en el fondo protegiendo esa frontera. No avanzaban más allá, pero se quedaban hasta ahí. Iban misioneros jesuitas y todo. Y ahí también habían como guerreros mapuches, evidentemente, tenían que proteger esa frontera. Pero hubo harto intercambio. En la frontera del río Biobío, con el tiempo se empezaron a desarrollar ferias en ese lugar, parlamentos que eran espacios políticos donde se iba a discutir sobre cómo llevar adelante la relación hispano-mapuche, etcétera. Y en ese lugar, digo frontera, bueno, pongo el río Biobío, pero estamos hablando como un sector bastante amplio, como cercano al río Biobío, donde se fue a vivir muchos mapuches y muchos españoles que entre ellos empezaron a tener hijos, que eran los mestizos,
y son mestizos fronterizos. Esos mestizos fronterizos son los que, para algunos historiadores, son los guachos actuales. Todos nosotros somos como hijos de ellos, que son hijos de mapuches o de españoles que después se van, por lo tanto no tienen papá, y las madres mapuches viven en las precariedades y ellos deciden migrar y deciden irse a Santiago. Entonces, en el fondo son como huérfanos, no tienen familia. Y eso se dice que son como en el fondo parte de nuestros orígenes como de todos nosotros, de los santiaguinos, como que nosotros venimos de ese tipo de gente, como de esa estirpe, así como datos freak. Pueden leer eso si les interesa, creo que ya se los di, no sé. Pero si les interesa más ese tema, hay un libro muy lindo que se llama Ser niño guacho en Chile, que habla Ah, sobre sí, sí. ese tipo de cosas. Ya, chiquillas y chiquillas, ¿tienen alguna otra pregunta? Puede responder cualquiera, a nombre de sus compañeros. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, seguimos como la misma dinámica de las clases anteriores. Yo ahora